Bueno, ahí creo que estamos. Sí. Ahora sí, estamos nuevamente en el canal de YouTube del Instituto de Artes del Espectáculo. Después van a estar también colgadas en el canal de YouTube de la TEACOM. En este momento estamos transmitiendo en directo, por esto todos estos líos tecnológicos. Pero bueno, nuevamente, bienvenidos, bienvenidas, y a quienes nos están observando por el canal, a quienes están siguiendo por el canal, les cuento que pueden dejarnos sus mensajes en el chat, y serán remitidos vía esta novedad tecnológica. No, Agustina me los pasa por WhatsApp, así que tienen voz y tienen voto también en Internet. Y en esta primera mesa de conferencias contamos con la presencia de Viviana Díez y de Jorge Dubati, muy queridos por mí personalmente, y muy importantes para TEACOM. La verdad que es un placer tenerlos acá. Y vamos a arrancar por Jorge. Yo lo planifiqué hoy sabiendo todas sus actividades. Hoy tiene teórico en la facultad, y la facultad, a pesar de que estamos en la facultad, tiene dos sedes muy lejanas entre sí. Así que bueno, vamos a... No sé si después te vas a tener que ir antes de que termine Vivi, Jorge. Por ahí sí, vamos a ver. Adelante. Cualquier cosa pido mil disculpas. Adelante. Sí, en esta ciudad nosotros tenemos corte de calle, tenemos manifestaciones, tenemos un montón de cosas que hacen que los viajes sean más largos aún que la distancia que corresponde. Así que, bueno, le vamos a dar entonces primero la palabra a Jorge, cuya conferencia es Poética y espectador implícito en Jesús Nazareno, 1902, de Enrique García Belloso, análisis de poética comparada. Bueno, primero agradecer enormemente la posibilidad de estar acá. Yo le quería pedir que no quiero leer, porque me resulta un poquito, a mí, es muy personal esto, me baja un poco la energía. Entonces, quería ver si podía resumir, porque el trabajo está muy fuerte. Sí. Yo lo voy a arreglar un poquito. Ahí, ¿está bien? Me gustaría resumir y contarles algunos puntos del trabajo que venimos haciendo para un proyecto de investigación que está enmarcado en los Filocit, que sería la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Filosofía y Letras. El proyecto es un proyecto que fue aprobado el año pasado, estamos trabajando desde octubre, y es una historia comparada, aplicando los conceptos de poética comparada, una historia comparada de las y los espectadores en Buenos Aires en el periodo que se ha conocido, digamos, según la historiografía clásica, como época de oro del teatro de Buenos Aires, que ustedes saben es el periodo que va de 1901 a 1914, digamos 1901 cuando se instala la compañía de Pepe Podestá en el Teatro Apolo, en la calle Corrientes al 1300, cuando Corrientes era Angosta todavía, allá en el año 1901, y se toma como cierre digamos, un límite más convencional, que es el fallecimiento de Florencio Sánchez en 1910, y otros de los historiadores toman como límite el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Porque dicen que al empezar la Primera Guerra Mundial, en 1914, se produce digamos, un cambio en las dinámicas de intercambio con las compañías europeas, y eso, digamos, obliga y estimula al Teatro de Buenos Aires a ingresar en lo que se va a llamar inmediatamente después el periodo de producción industrial en el Teatro de Buenos Aires. Entonces, lo que estamos trabajando sería una historia de las y los espectadores entre 1901 y 1914 en Buenos Aires. ¿Por qué nos pusimos a hacer esa historia?
Primero porque venimos trabajando hace muchos años en estudios de expectación. Y lo venimos haciendo no solo desde el plano teórico, sino también desde un plano práctico. Ustedes saben que venimos haciendo escuela de espectadores. Hace ya 23 años que se abrió la primera escuela de espectadores de Buenos Aires. Hoy la escuela de espectadores tiene unos 400 alumnos, ha crecido muchísimo. Las escuelas de espectadores ya son 85. Hace muy poquitito se abrió la escuela de espectadores en Bariloche, gracias a la iniciativa de la Universidad Nacional de Río Negro. Ya hay escuelas de espectadores en toda Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, es decir, realmente es algo, son laboratorios de percepción y de autopercepción de las dinámicas del espectador, a las que no podríamos acceder si no es en esos contextos. Entonces, viendo que las historias del teatro argentino prácticamente no le dedican referencia a las y los espectadores, son mínimas las referencias, y generalmente son referencias de tipo estadísticas, por ejemplo, cantidad de espectadores, ¿no? Esto es el registro que hace, por ejemplo, Beatriz Seibel en su historia del teatro, o referencias a respuestas del público a determinadas obras. Bueno, decidimos proponer una metodología específica para rastrear información sobre las y los espectadores en el periodo 1901-1914. Una herramienta, sin duda, es la poética comparada. Otra herramienta son los estudios de expectación, y más específicamente la posibilidad de pensar en 7 grandes conceptos de espectador con los que venimos trabajando. Es decir, estas 7 caracterizaciones de la idea de espectador nos sirven para poder pensar, digamos, el procesamiento de los datos, de los documentos, que son muy, muy variables, desde las memorias de los teatreros sobre la actividad del período, a las críticas que aparecieron en diarios y libros, a, por ejemplo, las encuestas que se hacen, son muy comunes en la época en los diarios, encuestas, por ejemplo, sobre el estreno y el éxito de Locos de Verano de Gregorio de la Ferrer, donde aparecen un montón de opiniones de espectadores, pero además tenemos en el periodo construcciones de imágenes de espectadores en la novela, en el cuento, en la poesía, no solamente en el teatro. Los 7 conceptos que manejamos, no los voy a explicar detalladamente por una cuestión de tiempo, son el espectador real, el espectador histórico, el espectador implícito, el espectador explícito, el espectador abstracto, el espectador representado y el espectador voluntario. Estos 7 ejes nos permiten procesar y tener una cantidad de información enorme respecto de cómo eran los comportamientos, digamos, las demandas, las actitudes, las formas de vestirse, los circuitos de las y los espectadores en el periodo. Estamos muy contentos con esta metodología porque sentimos que no solo es productiva para pensar Buenos Aires entre 1901 y 1914, sino que creemos que se puede llevar esa metodología y aplicarla en otros territorios y en otras épocas también. Bueno, en el caso de la conferencia que nos pidió la organización de ATEACOM, del Congreso, tomamos muy específicamente uno de estos tipos de espectador, que es el espectador implícito. Vieron que el título de la conferencia dice poética y espectador implícito en Jesús Nazareno. Y en ese sentido le llamamos espectador implícito al espectador modelo que diseña cada poética y que no necesariamente coincide ni con el espectador real, ni con el espectador histórico, ni con el espectador
explícito enunciado por los teatreros, ni siquiera con el espectador voluntario. Le llamamos espectador voluntario al espectador que voluntariamente produce discursos sobre su campo de experiencia, ¿no? Digamos, el concepto de espectador implícito sería correlato del concepto de lector, ustedes recordarán, modelo de Wolfgang Iser, ¿no? en la teoría de la recepción, o de también el lector modelo, digamos, que propone Umberto Eco en Lector Infame, ¿no? ¿Cómo trabajamos en ese sentido? Trabajamos diseñando, digamos, las características fundamentales de la poética de un texto dramático o de un espectáculo y abstraemos de ese diseño de poética las exigencias que está planteando digamos, esa poética al espectáculo, ¿no? Lo combinamos esto con lo que serían los cuatro grandes planos de la poética comparada, ¿no? El estudio de lo micropoético, el estudio de lo macropoético, el estudio de las poéticas abstractas y el estudio de las poéticas incluidas o poéticas innúcleas, ¿no? Entonces, digamos que si nosotros analizamos la poética de Jesús Nazareno, que ustedes recordarán, es un texto de 1902 que estrena Podestá en el Apolo y que es considerado un texto muy importante en la construcción de un nuevo público dentro de, por ejemplo, las memorias de José Podestá, ese famoso libro de 1930, Medio siglo de farándula. Digamos, si nosotros analizamos la poética, creemos que hay que releer la poética de Jesús Nazareno desde la relación transicional del melodrama social al drama moderno. Digamos, la poética ha sido leída de otras maneras, no me voy a meter ahí en este momento, pero digamos, cuando leemos las características de Jesús Nazareno, cuando leemos, digamos, la estructura, el trabajo y la concepción que desarrolla García Belloso para la escritura de este texto, lo que observamos es un momento de transición entre el melodrama social y el drama moderno. Recordemos que estamos en 1902, es un momento en el que en Buenos Aires ya se conoce profundamente el drama moderno, fundamentalmente a través de lecturas y a través de las puestas en escena europeas, que digamos, llegan los textos de Ibsen, de Sudermann, de Hauptmann, de Brie, de Beck, etcétera, etcétera, y empieza, por lo tanto, a aparecer digamos, una transición del melodrama social hacia la estructura del drama moderno. Podemos decir que el modelo fundamental sobre el que escribe Jesús Nazareno García Belloso es el modelo del drama rural de finales del siglo XIX en España. Hay dos textos que serían textos modelo de referencia para García Belloso. Uno de esos textos es El Señor Feudal de 1896, de Joaquín Dicenta, y el otro texto es, digamos, mucho más conocido todavía, los dos estrenados en Buenos Aires, los dos circulando en edición en Buenos Aires, que se llama Tierra Baja o Terra Baixa de Ángel Guimerá. Digamos que estos textos no solo están exponiendo, digamos, su deuda con el romanticismo tardío, su conexión con lo que podríamos llamar el melodrama social, sino que también van marcando la incorporación de procedimientos del drama moderno, entendido como drama moderno, el drama realista de tesis. Yo muy brevemente, porque la verdad que es un texto muy rico y me gustaría sintetizar en algunas líneas, digamos, ¿en qué vemos el melodrama social en Jesús Nazareno? Bueno, en principio, en la deuda con el maniqueísmo de idealización romana. Tenemos muy claramente un personaje
positivo, que es el personaje de Jesús Nazareno, un personaje negativo, que es el personaje de Antenor, que es el patrón de estancia, y un personaje transicional, que es de Olinda, la esposa de Jesús Nazareno, que lo va a engañar con el patrón. Acá hay muchas similitudes con el drama rural español, justamente. Por otro lado, digamos, Jesús aparece como un personaje positivo por el palimpsesto bíblico. Digamos, hay un pattern bíblico que es vida, pasión, digamos, y muerte de Jesús, digamos, sobre el que se escribe la historia de este gaucho, Jesús Nazareno, como dice Northrop Frye, no proponiendo que se trate de un texto cristiano o católico, sino reelaborando los moldes bíblicos como una forma de legitimación del personaje positivo. Incluso en el texto se refiere permanentemente, se embraga permanentemente esta idea de se parece a Jesús, como Jesús va a tener su calvario, como Jesús va a ser crucificado, va a tener su Judas. Es decir, hay una sintaxis bíblica que acompaña este carácter de personaje positivo de Jesús Nazareno, un personaje que ya sea por la caracterización directa o por la caracterización indirecta, es decir, por lo que dicen de él los personajes, o por las acciones que le vemos desarrollar y digamos, el oído de su propia palabra, es la encarnación de las virtudes cristianas. La fe, la esperanza, la caridad, el amor, la humildad, etc. Este personaje va a caer, digamos, en el asesinato, y eso, digamos, de alguna manera lo va a colocar en un lugar no inocente, en la pérdida de la dimensión del personaje positivo, pero, sin embargo, va a ser equiparado por el principio de justicia criolla, es decir, matar en buena ley, descubriendo el engaño de Antenor, lo que se llamaba justicia criolla a finales del siglo XIX en Argentina. Y por otro lado va a aparecer un código muy importante que demuestra la conexión con el drama rural español, que es el vínculo con los dramas de venganza, los dramas de honra y de honor del siglo de oro español. El propio Jesús Nazareno se va a calificar a sí mismo como un vengador de su honra. Esta marca de intertexto con la dramaturgia del siglo de oro viene no por la lectura del siglo de oro, sino a través del modelo del drama rural español. Está muy presente en Tierra Baja, está muy presente en el señor feudal decíamos, de Joaquín Vicente, ¿no? Entonces, estamos ante una tragedia cristiana donde aparecen las cuatro figuras fundamentales de la tragedia cristiana, que son la figura del pecado, el castigo, la condenación y la redención. Digamos, sobre el cierre de la pieza aparece, dentro de la idealización del personaje positivo de Jesús Nazareno, aparece esta idea de, es un texto muy misógino, claro, es redimido por el suicidio de su esposa. Entonces, el otro elemento de la deuda con el melodrama social es el triángulo amoroso. Digamos, y el triángulo amoroso no plantea escisión entre la intriga política y la intriga sentimental, sino que el abuso de Antenor con la mujer de Jesús es absolutamente político, clasista, es un abuso de poder y, digamos, es un ejemplo de feudalismo, como dice el propio Jesús Nazareno. Dice que el campo padece una estructura feudal muy en intertexto con el señor feudal de Joaquín Vicente, ¿no? Y finalmente, el otro gran elemento de la deuda con el melodrama social, ustedes saben que los grandes investigadores del drama moderno dicen que el drama moderno deviene de las estructuras del romanticismo tardío del drama social. Acá tendríamos un ejemplo muy interesante
de esa transición, digamos, el melodrama social se vería también fundamentalmente por la exposición del dandismo emocional. Esta idea de la exacerbación paroxística de la exposición de los sentimientos de los personajes, incluso con un recurso muy interesante, que es un protoexpresionismo, y es que a la esposa de Jesús se le aparece la sombra de Antenor muerto, y se construye esa sombra con un procedimiento expresionista de objetivación escénica de los contenidos exacerbados de la emoción del personaje, ¿no? Digamos, del personaje de la esposa, ¿no? Ahora, ¿qué habría de drama moderno? En primer lugar, que se trata de un gaucho diferente, digamos. Jesús Nazareno no es un peón, pero tampoco es un patrón, depende de Antenor, tiene estanzuela, pequeña estancia, es heredero de un padre millonario y de una familia socialmente relevante en la capital. Este dato es muy importante, pero por sobre todo es un ideólogo. Va a proponer la profecía de una revolución de clase llevada adelante por los gauchos contra el feudalismo del campo, ¿no? En una palabra, es un personaje que como ideólogo expresa un conflicto social y un reclamo. Si para el personaje negativo, los gauchos, ¿no? Esto lo dice Antenor, no voy a leer el texto porque se hace muy largo, son una clase inferior, sumergida en la ignorancia y dominada con justicia por una clase superior, para Jesús hay que reivindicar el legado de los gauchos de Güemes. Él va a tomar como modelo, digamos, la guerra gaucha, el valor que tuvo en los procesos de la independencia y promover la liberación de clase de los gauchos en el campo. Digamos, en ese sentido va a trabajar complementariamente con la idea de la barbarie en la ciudad. Es muy interesante que para cobrar su herencia, Jesús Nazareno se traslada a la ciudad, toma contacto con la familia en la ciudad y dice que se va de la ciudad como quien escapa de un malón. Es decir, la ciudad, la población urbana es el malón, invirtiendo muy claramente los principios de civilización y barbarie, ¿no? Bueno, ¿cuál es la tesis del texto? Es decir, acá aparece claramente la deuda con una tesis. ¿Por qué esto no es un melodrama social? Porque hay una clarísima tesis expuesta con todos los procedimientos del drama moderno. Digamos, la tesis es que, dadas las condiciones feudales de abuso de poder en el campo, está sobreviniendo una revolución gaucha, una resurrección de la guerra gaucha en el campo como forma de superación de los destinos de la nación. Esto se repite insistentemente en el texto. Nosotros le llamaríamos a esto isotopía o redundancia pedagógica, es el gran procedimiento de exposición de la tesis, fundamentalmente a través de dos grandes personajes delegados, que son Jesús Nazareno y Ernesto. Fíjense, Ernesto es el maestro de juego, es un correlato del personaje ilustrado, de los personajes delegados, digamos, no es un abogado, no es un doctor, no es un médico, pero sí es el maestro, que sería en el contexto del campo el equivalente al personaje ilustrado. Bueno, para cerrar, si me permiten, que no quiero hacerlo tan largo, cómo en el drama moderno aparece el trabajo con la red simbólica. Hay dos imágenes muy importantes, que son la imagen de un pájaro y la imagen de un volcán. Digamos, en este mismo sistema con el que trabaja, por ejemplo, Ibsen, con la idea de casa de muñecas, ¿no? Y por otro lado, se trabaja con la estricta contemporaneidad y con el efecto realista de ilusión de continuidad entre el mundo representado y el mundo social contemporáneo. En una palabra,
tenemos una matriz fundamentalmente por el triángulo amoroso, personaje positivo, personaje negativo, estructura de maniqueísmo, y por el dandismo emocional, una matriz de melodrama social, pero ya desplazada hacia la exposición de una tesis a través de personajes delegados y de procedimientos realistas de reflexión sobre la contemporaneidad. Entonces, es muy interesante cuando uno lee las críticas de la época. A mí me llamó mucho la atención, Juan Pablo Echagüe llama a Jesús Nazareno, que tuvo un gran éxito, 30 funciones continuadas, récord absoluto en una compañía que todavía no era muy conocida para Podestá. Esto es un gran acontecimiento porque dice que empieza a acercarse a ver Jesús Nazareno, un tipo de público que no acompañaba a, digamos, las primeras funciones de la pobre, ¿no? Digamos, lo llama drama burgués. Juan Pablo Echagüe dice que García Belloso está introduciendo el drama burgués. Yo dije, ¿el drama burgués? ¿Por qué lo llama drama burgués? Evidentemente porque está leyendo el procedimiento de drama realista de tesis, pero también por el diseño de un espectador implícito. Por otro lado, Alfredo Bianchi lo llama iniciación de una era ciudadana en contraposición a una era gaucha. Me pareció muy interesante esto, porque digo, pero no habría que pensarlo en relación con la gauchesca. Lo que está diciendo Bianchi no, dice, este espectáculo está dirigido a espectadores urbanos. Bueno, y en ese sentido termino diciendo que, digamos, fundamentalmente el espectador que diseña, el espectador implícito que diseña Jesús Nazareno, es evidentemente un espectador de transición. Es un espectador que puede emocionarse con los elementos del melodrama social, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de comprender, reflexionar y memorizar una tesis con la que producir una transformación social. Por otro lado, encarnaría lo que Podestá llama en sus memorias un proto-nacionalismo. Piensen que estamos en 1902. De alguna manera este texto está adelantando la construcción de imagen del gaucho como representante de la fuerza nacional, que va a aparecer en los textos de Leopoldo Lugones, las conferencias del payador, y muy especialmente en los gauchescos, el tomazo inicial de la historia de la literatura argentina de Ricardo Rojas. Es decir, los dos textos de consolidación del nacionalismo. Podemos decir que se está diseñando un proto-nacionalismo a través de este espectador. Y finalmente decir que no se trata de un espectador campesino o un espectador de la campaña, sino un espectador urbano. Se trataría, paradójicamente, de un espectador burgués de Buenos Aires, o que pasa por Buenos Aires, que tiene relación con la cultura de Buenos Aires, que idealiza las representaciones del campo y aprovecha este texto como una forma de autocuestionamiento de la vida urbana, de la vida ciudadana. Digamos, colocando una supuesta identidad profética de la nación argentina en el campo y cuestionando, digamos, las dinámicas sociales que está atravesando la ciudad de Buenos Aires. Si yo tuviera que simplificarlo, entonces, no es un espectador gaucho el que está diseñando. Esta es la gran diferencia con el Moreira o con, digamos, el ciclo de la gauchesca, sino un espectador burgués, un espectador de la ciudad que aprovecha este universo de representación del drama rural como un autocuestionamiento de la vida institucional, política, social, cultural de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nada más. Muchas gracias. Por las dudas y que te tengas que ir antes, Jorge, ya Sí. que en la mesa pasada pasaste el chivo de las jornadas de comparado,
creo que estaría bueno decir que existen también en el instituto las jornadas del espectador, ¿no? Exacto. Este campo que vos estás desarrollando en tu conferencia. Exacto. En un área que vos dirigís en el Instituto de Estudios de Audiencias, Públicos y Espectadores, ¿no? Que es una de las áreas más recientes de estudios del campo teatral. Y que invitamos a desarrollarla en sus territorios. Digamos. Me parece que es muy importante esa línea de estudios de espectación. Bueno, y ahora le pasamos la palabra a Viviana Díez. Ahora yo voy a compartir. Dale. Y el título de su trabajo es Apuntes para el abordaje contemporáneo del teatro cómico de la antigüedad. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Después de Jorge, todo será poco atractivo, digámoslo, y voy a leer porque, en fin, es una maestría que se adquiere lentamente. Ojalá alguna vez me llegue. Claro. Hay poquitas imágenes para acompañar la exposición. Eso, no son demasiadas, así que no dependo demasiado ya, pero algunos textos que quiero que vean y algunas imágenes sí las puse por allá. Bueno, voy a leer entonces. Yo quiero comenzar esta intervención agradeciendo, por supuesto, a la organización de este congreso entrañable por la generosidad que no solo me ofrece un lugar privilegiado para compartir algunas reflexiones, sino que además me permite hacerlo en compañía de un investigador fundamental de los estudios de teatro comparado como Jorge Bosch. Al honor académico que esto implica, que es inmerecido en mi caso, se suma la dicha de compartir el espacio con un compañero y maestro querido y admirado. De modo que gracias una vez más, Natacha, y al comité organizador por esta gran alegría que anuda lo intelectual y lo afectivo. Bueno, mi campo de investigación es la producción literaria y discursiva latina, en particular la comedia republicana, conservada principalmente en las obras de Plauto y Terencio, que fueron compuestas para su representación en los siglos II y III y II a.C. Dicho de otro modo, me dedico a trabajar el teatro cómico latino y lo pienso desde nuestro presente en Latinoamérica. Pensar ese teatro en particular, y centralmente a Plauto, me ha llevado a reflexionar acerca de las perspectivas críticas y metodologías que resultan necesarias para su abordaje, y no solo necesarias, sino también productivas. En este marco, en el que partiendo de la filología clásica me aventuré en el campo de los estudios teatrales, surgen las consideraciones que a modo de apuntes quiero compartir hoy con ustedes, tal como lo indica el título de la intervención que refirió Natacha y que... Entonces voy a considerar tres aspectos. Esos tres aspectos que están por ahí, digamos, que son. Uno, la recepción clásica como modo de acercamiento al objeto de estudio. Dos, la perspectiva del teatro comparado como herramienta central de posicionamiento frente a él. Y tres, la atención a formas concretas de recepción en el ámbito nacional como vía de conocimiento complementaria e imprescindible para estudiar el teatro de la antigüedad. Como se imaginarán, plantearé centralmente ejemplos vinculados a Plauto, considerando sus relaciones con el teatro cómico de manera más amplia, aspectos que espero poder profundizar en el futuro. Voy entonces al primero, la recepción clásica como modo de acercamiento al objeto de estudio. El teatro de la Roma republicana, en particular las 20 y poquito obras conservadas de Plauto, han sido objeto de abordaje en primer término, por supuesto, de la filología clásica, entendiendo clásica en un sentido equivalente a griega y latina, desde sus comienzos en la antigua Roma. Esta disciplina, tanto en sus sentidos más amplios como más restringidos, muy rápidamente la interpretación global de los testimonios escritos o la ecdótica, se ha ocupado de estos textos teatrales desde diversos focos de interés, subestimándolos durante extensos periodos. Un enfoque renovado, ya no tan reciente, aparece a partir de mediados de los 80 y produce una inflexión vinculada principalmente a la comprensión de la dimensión performativa y apunta a atender a que estos textos, son testimonios necesariamente incompletos, residuos de teatro, es decir, de un acontecimiento de la cultura viviente que debe abordarse desde esa especificidad.
Creo importante subrayar esta cuestión. Los textos dramáticos navegan en la tensión constante de ser textos y de ser dramáticos. Y esta doble naturaleza puede ser objeto de atención o no. Y los estudios plautinos muestran en su desarrollo las diversas formas en que se ha atendido u obliterado esta condición. De manera paralela, durante las últimas décadas, se produjo en el ámbito de la filología clásica la consolidación de otro campo, el de la recepción clásica, a partir de obras como las de García Jurado, López Gregory, Unceta, Hardwick, Callendorf. Heredero, en parte, de los estudios de tradición clásica de larga data, la recepción clásica reformula el modelo de pensar las relaciones entre la producción artística griega y latina y las formas en que los siglos posteriores se han vinculado con ellas y establece o intenta establecer, puesto que es una idea que no se instala de manera unánime en las prácticas académicas, el derecho a que este tipo de estudios se puedan integrar al campo de los estudios clásicos con plena legitimidad. Así, la recepción clásica desarrolla progresivamente modos de abordaje centrados en las formas en que se hace uso de la antigüedad y se la incorpora en función de unos requerimientos específicos, que siempre son los del presente, y se aleja de los análisis jerarquizantes que ponían en primer plano la emulación o la copia, presuponiendo un valor intrínseco de las formas y temas clásicos que, justamente por dicho valor, eran retomados una y otra vez por la tradición, especialmente la occidental. El enfoque de la recepción clásica, en mi opinión, permite desarmar el modo habitual de comprensión de la comicidad teatral de la antigüedad, que, en trazos gruesos, considera en primer lugar al genio aristofánico, en segundo a la comedia nueva de Menandro. Ahí hay unos dibujitos. Principalmente por su origen helénico, pese a la pequeña cantidad de textos que se han conservado, y en un lejano tercer lugar a la Paliata de Plauto y Terencio, entendida como copia o traducción de unos originales en buena medida desconocidos. Si bien la filología ha cuestionado sistemáticamente este ranking de grandes éxitos del pasado, desde la obra fundacional de Frenkel, Elementos Plautinos en Plauto, su nombre lo dice todo, creo que es posible encontrarla funcionando con bastante operatividad en los estudios de historia del teatro occidental, especialmente en las materias de la formación vinculada a las artes escénicas. Esta concepción, deudora de la filología decimonónica, simplifica hasta la caricatura el abordaje de ciertos fenómenos y obtura aproximaciones críticas mucho más fructíferas. Frente a estos esquematismos, la recepción clásica propone una forma de examen crítico. Esta perspectiva de análisis, si bien exhibe su producción más abundantemente centrada en lo contemporáneo, permite repensar de otro modo fenómenos dialógicos de otros periodos históricos y, en lo que hace a nuestro objeto de reflexión, nos habilita a acercarnos a la comedia antigua en su conjunto como un complejo fenómeno de recepción. Veamos qué muestra Plauto al respecto. Aquí hay unos textos. Voy a leer directamente la traducción y en latín hay alguna palabrita que me parece importante resaltar. Bueno, prólogo de Asinaria o la comedia de los asnos. Ahora les voy a decir el motivo por el que salí acá a escena y qué es lo que quiero. Que sepan el nombre de esta obra, porque en lo que tiene que ver con el argumento es bien breve. Ahora les voy a decir lo que dije que quería decirles. Esta comedia se llama en griego El Arriero, o Nagos. Demófilo la escribió, y Maco la pasó, la tradujo, ahí me parece interesante pensar en ese verbo que aparece ahí, worded, bárbaro. Y si ustedes le dan permiso, quiere que sea asinaria. La comedia es para reír, tiene gracia y chiste. Ahora tengan la amabilidad de prestarme atención y que el dios Marte los proteja como otras veces. La pieza plautina Asinaria presenta en su prólogo una referencia concreta a una comedia de origen griego que habría estado en el punto de partida de la propuesta del Sarcinato. Se ha estudiado ampliamente el uso específico de las alusiones a los originales griegos por parte de Plauto y Terencio, pero no es este el momento de detenernos en esta cuestión, sino subrayar
que la operación de este prólogo dista mucho de un reconocimiento lineal de autoría requerida, impensable en la época de representación. Antes bien, esta inscripción en la tradición cómica previa da cuenta de la función dramática de poner en primer plano la operación de recepción efectuada. Ahora bien, dicha operación es mucho más compleja que una simple traducción, puesto que el verbo huerto, o huerto en su acepción arcaica, implica cambiar, transferir, desplazar y también volcar a otra lengua. Pero, siempre lejos de la precisión técnica a la que alude el término traducir. De hecho, el Oxford Latin Dictionary, en esta entrada, registra la posibilidad de la traducción, de decir que esto es traducir simplemente, en la acepción número 24, que es la última que consigna este verbo. Me puse filológica, perdón. Pasemos a otro ejemplo como para corroborar que no se trata de un caso aislado, que es el segundo que está ahí en la imagen, ¿no? Este es de Trinumus o las tres monedas. Esta historia fábula se llama en griego El Tesoro. Filemón la escribió, Plauto otra vez la volcó, la tradujo, la pasó al latín, y la llamó Trinumus, tres monedas. Ahora les ruega que se quede con ese nombre. O sea, aparte le cambia el nombre, ¿no? Desde la perspectiva que presento, no interesa saber qué sería lo que efectivamente Demófilo o Filemón escribieron y Plauto tradujo. Búsqueda en general infructuosa que animó a la filología tradicional durante largo tiempo, y la sigue animando, es verdad, sino qué hizo Plauto con esas ideas, personajes, situaciones de origen griego con las que tomó contacto, probablemente a través de compañías que sobrevivían representando obras teatrales en el espacio de la Magna Grecia. Y además, si metió la cuchara, porque no simplemente tradujo, esto abre la pregunta de ¿con qué mezcló? Dicho de modo más académico, ¿qué otras tradiciones teatrales estaban disponibles y son tan relevantes como los mentados originales griegos? Sintetiza esta cuestión de este modo Rosario López Gregoris, y la cito. Así, y en resumen, Plauto es la síntesis de todo cuanto hasta ese momento había subido a escena. Un viejo y terrible Aristófanes, un acomodaticio y sutil Menandro, un desorganizado y satírico teatro rústico latino. Como es natural, Plauto se sirvió de la materia prima que ya había los modelos griegos y los usó según sus intereses. Esta conducta nos lleva a una breve reflexión sobre el concepto de originalidad en el mundo antiguo y a una matización sobre la falta de ella que se le achaca a Plauto. Crítica anacrónica basada simplemente en la apropiación de la obra de otros. Es cierto que Plauto adaptó las comedias griegas, ya veremos por qué lo hizo, pero ni a sus contemporáneos ni a la crítica antigua escandalizó ni molestó tal proceder. De hecho, servirse de una obra anterior formaba parte de la forma de concebir la literatura, es decir, de respetar la tradición y de dotar de autoridad a toda creación nueva. Nadie pretendía ser original en el sentido moderno, es decir, rompedor gracias a algo nunca visto. Todo lo contrario, se trata de reconocer una tradición y asumirla y renovarla desde un planteamiento distinto. Esta forma de actuar está en la médula misma de la literatura clásica, y yo diría del teatro, el uso del relato mítico en el que cada poeta podía rehacer los detalles respetando más o menos una historia básica y consabida. Lo curioso es que este concepto de originalidad permanece así a lo largo de los siglos, y de hecho esta conducta explica que Molière no tuviera ningún pudor en componer comedias reutilizando el material plautino o terenciano. Fin de cita. La pregunta entonces es por los usos, que nunca son unívocos, que recuperan y torsionan contenido y forma de acuerdo a las circunstancias y necesidades específicas. Esta postura implica una mirada de conjunto sobre el fenómeno cómico antiguo que supera la tradicional lectura jerarquizante, desconocedora de dinámicas culturales que muestran mejor la complejidad de los fenómenos. No es este el momento de describir estas dinámicas ni explicarlas, sino subrayar que la aproximación teórica al fenómeno resulta crucial para desocultar zonas en las que los procedimientos críticos, por su rutinización, muestran limitaciones. Voy al número 2, el teatro comparado como herramienta metodológica.
Como consecuencia de caracterizar al teatro cómico de la antigüedad clásica como un fenómeno complejo de recepción, que es lo que acabo de hacer, los testimonios del género terminan articulados en un conjunto que sobrepasa y reorganiza las fronteras disciplinares habituales. Me refiero a la diferenciación entre Grecia por un lado y Roma por otro, a partir de la distinción de la filología articulada principalmente en torno a la cuestión de la lengua, o sea, al griego y al latín. Esta organización se aprecia en los manuales e historia de la literatura y solo es parcialmente superada en los de historia del teatro, puesto que, aún abordando el teatro de ambas culturas en un conjunto que suele denominarse como teatro clásico o de la antigüedad, los géneros suelen analizarse y describirse de manera separada. Frente a esto, la propuesta cartográfica del teatro comparado ofrece una aproximación que permite articular relaciones geográficas, cronológicas y poéticas de un modo singular, atendiendo a los complejos fenómenos que antes describimos. La mirada que ofrece la cartografía bien puede vincularse con algunos de los problemas que enumeraré, y me interesa pensar en relación con este objeto de estudio. Enumero algunas. La inserción de la comedia aristofánica en el marco de la producción ateniense en relación con otros géneros teatrales. Como señala Ruth Skodel, al referirse a la práctica teatral en la Atenas del siglo XV, los géneros no solo se definen por sus rasgos específicos, sino por los límites que les imponen los otros géneros con los que coexisten. Segunda, las mutaciones de la comedia antigua, que ya se aprecian en las obras tardías del citado comediógrafo de Aristófanes, y que darían lugar a una supuesta comedia media, sobre la que no tenemos más que especulaciones, y tendría un punto de llegada en la comedia nueva, luego recepcionada explícitamente por la Paliata latina. 3. La dimensión geográfica vinculada a la dispersión por la Magna Grecia de esas producciones, y el contacto con ellas, especialmente facilitado por la acción bélica imperialista de Roma. 4. La circulación de textos teatrales griegos como parte de la educación de los romanos, sean poetas, dramaturgos, oradores, de la que dan cuenta, por ejemplo, Horacio en su Ars Poetica, pero también Quintiliano en las instituciones oratorias. Como 5. La formación de las compañías en el marco de las prácticas teatrales itálicas, no vinculadas a la tradición helénica como la telana y el mimo, que estudia Amy Richling y le permite acuñar el concepto de teatro de esclavos. Otra más. La diversidad de las relaciones con los agentes estatales y los marcos legales desarrollados por el teatro de la antigüedad, que exhiben marcadas diferencias territoriales y diacrónicas. A modo de ejemplo, menciono el estatuto respetable de los actores en Atenas y la condición de infames, es decir, privados de la capacidad de declarar en un juicio equivalente a prostitutas y gladiadores de los actores romanos republicanos. Los límites del teatro, entendido como acontecimiento de la cultura viviente con otras formas artísticas que la filosofía del teatro ha permitido ver como formas liminares de lo dramático. Entre ellas podemos señalar a la recitación épica y la poesía de banquete, que forman parte de la indagación de Florence Dupont en la invención de la literatura. Último, los problemas de la transmisión de los restos que nos han llegado de ese teatro, sujetos a los avatares de la cultura oral y manuscrita. Esta enumeración, que no agota, por supuesto, las dimensiones del fenómeno de la comedia en la antigüedad, puede articularse de manera provechosa en cartografías que atiendan a sus particularidades y permitan abordarlas. Pienso en mapas de localización y distribución, de circulación, de irradiación, de sincronía, administrativos, que planteen lecturas complementarias y alternativas de este objeto. Por supuesto, es necesario tener presente en este planteo las nociones de teatro perdido o teatro océano, y abandonar todo optimismo en la pretensión de completitud. Son mapas que nunca podrán dar cuenta del todo, pero me pregunto si alguno de estos mapas puede hacerlo. Jorge me dice que no, así que no. Este duelo teatrológico asume la ignorancia activa y se propone fracasar mejor. Tomo todos estos conceptos de filosofía del teatro 3 del profesor, asumiendo las limitaciones epistemológicas que plantea el estudio de teatros del pasado, pero intentándolo una vez más, recuperando a partir de la perspectiva comparatista la posibilidad de formular cartografías que saquen a la luz otros problemas y permitan formular nuevas hipótesis y abrir caminos alternativos de investigación. Y voy a mi último y tercer punto. La recepción contemporánea y el estudio del pasado. Como dije al comienzo, les pongo unas fotos lindas. Como dije al comienzo,
me interesa investigar el teatro cómico de la antigüedad desde Argentina y Latinoamérica. Esto me ha llevado a prestar atención a las producciones locales que retoman textos plautinos, también aristofánicos, que abordé a propósito de las sucesivas convocatorias de ATEACOM, nuestra querida asociación, y de otros congresos más afincados en el ámbito de la tradición clásica como los de Clastea. La identificación y estudio de estas obras comenzó como un ejercicio muchas veces provocado por estas actividades académicas en las que en las primeras lecturas se retomaba el clásico modelo de A en B, conceptualizado por García Jurado. Sin embargo, con la frecuentación, la incorporación de la perspectiva de la recepción clásica y el análisis de algunas piezas en particular, sobre todo aquellas no vinculadas a ningún intento arqueológico de recuperación de la teatralidad antigua, sino destinadas a funcionar con un público contemporáneo, se produjo un cambio en mi modo de pensar las relaciones entre los textos antiguos y las puestas contemporáneas. Quiero compartir brevemente dos casos que he trabajado. El primero es El soldado fanfarrón, que es ese que tienen ahí, de Aldo Prico, estrenada por el elenco de la Universidad Nacional de Rosario en 2006. La puesta recibió críticas favorables y convocó a un público de manera sostenida, ¿no? Leo una simplemente del página 12 Rosario. Algunas regulaciones propias del arte del clown han sido tomadas por el Teatro de la Universidad para llevar a cabo la versión que se propone en este espectáculo, en un intento de construir una puesta en escena que recorra los módulos del humor de la antigüedad sin recurrir a los consabidos lugares comunes del teatro clásico. Esta distancia que aprecia la crítica es interesante, y Prico ha descrito los procesos desarrollados en la traducción del texto y en las elecciones de dirección a partir del objetivo de alcanzar un resultado efectivo que interpele a los espectadores contemporáneos. Afortunadamente, en el caso del soldado, contamos con las reflexiones sistematizadas del artista investigador o del investigador artista que, como dice Jorge, es Prico. Al respecto, veamos algunos ejemplos en el plano léxico vinculados simplemente para mostrar el procedimiento con los nombres parlantes. Explica Prico en un artículo en que da cuenta del proceso de traducción y puesta en escena de la obra. Lo cito. Tener especialmente en cuenta la etimología de los nombres de los personajes ha resultado otra herramienta que, en virtud de la ratio pocas veces atendida, además de recuperar la vinculación entre máscara y espectadores, opera como un pulso de recuerdo de las condiciones cómicas del personaje. El caso de las prostitutas, están ahí las chicas, son las que están abajo, en la foto de abajo. El caso de las prostitutas comporta, asimismo, un juego semántico. Acroteleutium está en la punta, y por eso en nuestra versión es la top, en un guiño abiertamente popular de reconocimiento jerárquico de su profesión. A la vez que el ambiguo fiestera, que es la otra, son la top y fiestera, para un hablante argentino, con notas inequívocas de prácticas sexuales promiscuas y colectivas, recoge para nosotros, con cierta hipérbole, el amor por los banquetes de la original Philocomasium, amante del joven y concubina del Miles. Sigamos con otros elementos incorporados desde el plano de la actuación. Continuando, cito nuevamente. Como es claro, la traducción del Miles Gloriosus que motiva estas consideraciones no obedece a un orden estrictamente literario, sino escénico. Ha sido justamente la performance teatral la que ha facultado la textualidad para constatar su funcionamiento en la relación Scaena-Cauea actual. Esa confrontación ha puesto de manifiesto la complementación entre parlamentos y rutinas actorales vinculadas a las dinámicas del clown y la estética del cine mudo a principios del siglo XX, conforme a una tradición europea del varieté y especies dramáticas circenses y populares. Es en esa coreografía teatral en la que el texto plautino, liberado de la carga de doxas clásicas, ha planteado un diálogo efectivo con el espectador. Vemos en estas reflexiones que dan cuenta de la praxis teatral elementos no solo para pensar el teatro contemporáneo. Acá soy yo, no es Aldo, ¿no? Terminó la cita, perdón. Decía, vemos en estas reflexiones que dan cuenta de la praxis teatral elementos no solo para pensar el teatro contemporáneo, sino también el teatro plautino. Es evidente que la descripción de procedimientos realizada por Aldo Prico
habla de la obra rosarina, inserta en su cartografía específica, pero a la vez resulta enormemente productiva para recuperar la dimensión performativa de la Paliata. En efecto, la inclusión de verdaderos nombres parlantes, como ejemplo, como lo que acabo de escribir, antes que las disquisiciones filológicas acerca de ellos, nos permite vislumbrar con mayor efectividad su funcionamiento escénico. Otro tanto sucede con el análisis de las rutinas de actuación. La incorporación de ciertas técnicas, por ejemplo las vinculadas a la interacción con el público, facilitan la reflexión sobre las múltiples y evidentes estrategias plautinas al respecto y permiten repensar la temporalidad y la concepción de lo novedoso en la historia del teatro. El otro caso que trabajé y que quiero compartir con ustedes, el segundo, es El anfitrión de la Compañía de Esceneros, estrenada en Buenos Aires en el 2004. En esta puesta se observan también algunos recursos que ya señalamos como en El Soldado, como la incorporación de rutinas propias del clown y un trabajo artificioso con el lenguaje a fin de lograr el efecto cómico. Me parece que se aprecia un poco en las fotos, ¿no? Que son peores. Pero no quiero detenerme en estas cuestiones, sino señalar otra, a los efectos de ampliar el panorama y que está más vinculada a la construcción del sentido. En el final de la pieza que nos ocupa, una vez que Mercurio, ocupando el rol que Plauto le otorgaba a Júpiter, esta es una de las modificaciones, explica lo que ha sucedido e indica a Anfitrión hacer las paces con su esposa y restablecer la concordia del hogar, así termina el anfitruo plautino, ¿no? Acá no ha pasado nada, todo se reacomoda, comienza una serie de diferencias en este Anfitrión de 2004 con el texto fuente. La primera es la actitud de los humanos. Frente a los acontecimientos, se produce una risa casi frenética entre los dos esposos al abandonar la escena, que es la foto de arriba, que podemos interpretar como una mezcla de alivio, incredulidad e incluso desesperanza frente a la posibilidad de comprender cabalmente lo que ha sucedido. A continuación tiene lugar, sin ninguna marca de transición, la acción de Socia. El esclavo, que se encuentra tendido en escena, se levanta, viste las ropas que portaba Mercurio y que otorgan jerarquía social, y entra a la casa. Se oye un grito desde el interior y ahí cierra la obra. Tiene todo este pasaje agregado, ¿no? al final plautino, previsto, que de todas maneras, bueno, no está completo el original, pero de todas maneras el final funciona. Esta secuencia de acciones físicas en las que el texto se encuentra ausente se desarrolla apelando a una gran complicidad con el público al que se le indica permanecer en silencio. Observamos aquí dos cuestiones. La primera es la continuidad de la estrategia de posicionamiento del público implementada por Plauto, quien otorga a los espectadores de su anfitruo un rol de superioridad que los asemeja a la perspectiva divina, pues son ellos los que podrían, al igual que Júpiter y Mercurio, explicar lo que sucede y confunde a los mortales. La segunda, y es la que para mí es más interesante, es la dificultad que puede observarse en los anfitriones del siglo XX de sostener el final de la Paliata, que podríamos describir como cerrado, bueno, listo, pues Júpiter ya está, se explicó, en el sentido de que devuelve las cosas a su sitio y encuadra la peripecia vivenciada como un producto de la voluntad divina. Aquí la ocurrencia de Socia pone en cuestión la explicación sobrenatural, abriendo una serie de interrogantes que la obra no responde. ¿Ha sido todo un juego entre humanos? ¿La jerarquía social es estable? ¿Podemos modificar nuestra identidad? ¿Al final todo no era más que un juego teatral? Desde luego no vamos ahora a abordarlas, pero sí me interesa ver el modo en que la concepción presente en la poética de cada una de esas piezas nos revela la profunda distancia que nos separa de los clásicos, pese a la atracción que nos generan, y nos hace volver a ellos una y otra vez. En efecto, las reescrituras dramáticas referidas parecen no tolerar la instauración de un sentido que reduce la existencia humana a un juego de fuerzas de una voluntad ajena. En este caso, las distancias y diferencias quedan establecidas por la operación de recepción de Plauto hecha desde Buenos Aires y examinada desde las nociones del teatro comparado. Habilita una reflexión que se despliega en dos campos simultáneos, porque por supuesto nos estamos enfrentando al teatro contemporáneo y a sus poéticas, pero también estamos obligados a pensar la distancia radical con la subjetividad antigua. El hecho de advertir esta divergencia se constituye en una advertencia metodológica para pensar la historia del teatro y nos deja en alerta acerca de la necesidad de rastrear con cuidado las políticas de la diferencia,
en particular en aquello que parece sospechosamente eterno y universal, como el teatro griego y romano. Si la dimensión del acontecimiento en el teatro de la antigüedad siempre nos es esquivo, el estudio de la recepción contemporánea en Argentina da pistas, abre zonas que habilitan formas alternativas de estudiar el teatro cómico antiguo y de enseñar acerca de él, una cuestión en clave ética y política que a mí me resulta central como docente de historia del teatro. Les prometo que ya cierro. Creo que la perspectiva del teatro comparado nos muestra con claridad lo fructífero que es estudiar todo teatro desde su propia tradición, no en el vacío ni aislado de su recepción posterior. Y espero haber mostrado estas premisas funcionando en relación al campo de lo clásico, en particular el ámbito de la comedia. Creo también que pensar un objeto antiguo desde hoy es pensarlo siempre con un doble foco, que articule pasado y presente y ponga particular atención en los usos que se hacen de ese pasado. Suscribo al posicionamiento de Mauricio Cartún acerca de la tradición, cuando señala que la historia del teatro está ahí para ser saqueada. Las perspectivas que jerarquizan lo clásico por su condición de clásico suelen traficar sentidos conservadores y reaccionarios. Apuesto a una relación con lo clásico, con el mundo antiguo y con su teatro, que ponga de relieve, ante todo, que en el pasado las cosas no fueron como son hoy, que las similitudes suelen ocultar diferencias radicales y que, si antes fue distinto, el presente y el futuro también pueden ser transformados. En un contexto de amenazas sostenidas a la vida y a la democracia, y en un mundo con niveles de desigualdad e injusticia escandalosos, creo que es fundamental tener esto en la mente y en el corazón, me puse un poco dualista, perdón, para enfrentar los desafíos que se nos presentan por estos tiempos en nuestro país y en nuestro continente. Muchas gracias. Ahora tengo que hacer todo esto. Un cachito. Ahí está. Son muchos botones que hay que tocar acá, pero por eso decía, esto del streaming es difícil. Bueno, muchísimas gracias, Viviana, Jorge, la verdad, muchas gracias. Me encantaron las dos y que tenía algunas cuestiones para preguntarles, ¿no? Abrimos a preguntas, pero me quiero arrancar yo con una cosa que me quedó dando vueltas. La primera, bueno, la posibilidad de pensar a la Biblia como pater, ¿no? En el sentido mítico, que también aparece, por supuesto, en Plauto. Creo que es una de las cosas más fructíferas que tienen los estudios de Fray, porque creo que si vamos a ver una obra que se llama Jesús de Nazareno, no importa qué poética, no importa de qué periodo histórico, ya sabemos de qué va a tratar, la sabemos toda de que empieza hasta que termina. Pero después la otra cosa que yo me quedé pensando un montón mientras los escuchaba, es que así como nosotros ahora trabajamos sobre la idea de territorio y no sobre nación, porque nación limita, y territorio permite construir el propio mapa, escuchándolos me parecía que hay algo con la noción de poética que está en esa tensión también, ¿no? Porque vos hablabas de Jesús y hablabas de drama burgués, de drama romántico, de drama moderno, y había de todo eso. Y vos hablabas de comedia, pero también hablabas de mimo y hablabas de las otras poéticas, o sea, en definitiva, Plauto, ¿qué poética es? En definitiva, Jesús, ¿qué poética es? Y, ¿no? Me encontré con ese mismo límite que de repente apareció epistemológicamente con la noción de nación, pero poética es una palabra que me encanta, sí, no, es un término que me usando. encanta, ¿no? Sí, son un montón. Pero me parece que hay algo súper interesante en esa tensión, ¿no? La imposibilidad de definir una obra por una poética. Ahí aparece un poco la metodología de la poética comparada, ¿no? Que es esta idea de cuando estudiamos lo micro, por ejemplo, supongamos el Jesús Nazareno de García Belloso, lo que estudiamos es, en términos de filosofía analítica, un individuo poético, en su heterogeneidad, en su diversidad, en sus entretejidos, en sus contradicciones. Digamos, la perspectiva sería el estudio de la singularidad poética de ese caso particular, pero al mismo tiempo lo ponemos en relación con macropoéticas, ¿no? Que serían conjuntos. Por ejemplo, no sé, García Belloso escribió más de 100 obras. Yo podría armar un conjunto con todas las obras
escritas por García Belloso, supongamos 5 años antes y 5 años después, y ponerlas en relación, ¿no? O armamos macropoéticas con El señor feudal de Joaquín Vicenta, o con Tierra Baja ¿cómo se llama?, de Ángel Guimerá, ¿no? Luego estarían las poéticas abstractas. Vos lo que estás formulando, cuando hablabas recién, estás formulando una poética abstracta que sería una teoría de la poética como un campo de heterogeneidades, ¿no? Pero digamos, poéticas abstractas le llamamos a grandes construcciones teóricas que ya no están pensando ni en individuos ni en conjuntos de individuos, ¿no? Que ya son consistentes por sí mismos. Por ejemplo, si leemos la poética de Aristóteles, encontramos las tres y vemos ya ¿cómo se dice?, los recorridos. Por momentos, no sé, estudia en particular Edipo Rey. Por momentos pone en relación a Edipo Rey con otras tragedias. Y por momentos propone una teoría de la tragedia donde ya no está hablando de ninguna tragedia en particular. Y al mismo tiempo nos habilita a pensar una tragedia como Filoctetes, por ejemplo, de Sófocles, que termina bien, entre comillas, ¿no? Es decir, que no cumpliría con la teoría. Bueno, creo que a eso le llamamos poética comparada, ¿no? A esa posibilidad de pensar los trayectos de lo micro a lo macro, a lo abstracto, incluyendo también la poética innuque, digamos, las poéticas incluidas, y que es realmente un trabajo fascinante. Sí, yo creo que la poética está cada vez más fuerte, ¿no? Como que cada vez nos atrae más el estudio de las poéticas, entendidas como estructuras por combinación y selección de procedimientos constructivos, ¿no? Trabajo para construir esa estructura y concepciones que orientan o se desprenden de ese trabajo y de esas estructuras, ¿no? Y también creo yo poner en valor la diversidad, ¿no? Asumir la complejidad. Total. Porque estábamos, bueno, esto que vos recuperabas de la tradición de los estudios clásicos, tan compartimentadito todo. Que no somos los únicos. No, no lo son, no te preocupes. Pero que lo que hace es un cortocircuito con la evidencia de la complejidad cuando te encontrás con la obra. A veces sí, ¿no? Me parece lo que cuando vos traías y Jorge digamos, conceptualizaba en términos de los diferentes tipos de poéticas y de los diferentes abordajes, sobre todo para mí esa distinción entre poéticas micropoéticas, poéticas abstractas, es interesante justamente en la tensión, ¿no? En la tensión, en que ninguna micropoética corresponde completamente a la poética en cualquiera de sus dimensiones más amplias. Digo, el corpus de Plauto, que es bastante amplio, por otra parte, porque 20 comedias es un número interesante, 20 y un poquito, justamente da cuenta de eso. Uno trata, digo, en la docencia esto se nota mucho, bueno, ¿cuáles son las características estas? Pero, digo, en anfitrión, los dioses, la comedia, es un problema, ¿no? Es un problema. Entonces, me parece que es un concepto súper operativo, pero en su complejidad y limitaciones a la vez, no sé. Sí, y yo agregaría otra categoría para pensar poética, que es esta distinción entre poética implícita y poética explícita, ¿no? La poética implícita sería esa cantera ilimitada por la cual yo no sé cómo van a leer mis nietos la Antígona de Sófocles. Es decir, hay algo en Antígona, en la poética implícita de Antígona, que yo todavía no sé cómo se va a leer, porque no lo estoy percibiendo, ¿no? En cambio, las poéticas explícitas serían justamente los metalenguajes que se han construido sobre las poéticas implícitas. Ponele Aristóteles hablando de la tragedia, Nietzsche, Jan Cot, Eric Bentley, ¿no? Es decir, López, ¿no? Bueno, esta cuestión de la cantera de poética implícita es inabarcable y a futuro es un enigma, ¿no? Yo estoy seguro que mis nietos van a ser teatrólogos, pero lo que no estoy seguro es cómo van a leer la Antígona de Sófocles.
Sí, y además me parece que pensar a las poéticas en su complejidad, las micropoéticas en su complejidad intrínseca, digamos, pone también en valor muchas poéticas despreciadas, ¿no? Porque sobre todo en la antigüedad clásica estamos, en este gran bodoque que es la antigüedad clásica, estamos acostumbrados a pensarlo desde el punto de vista de Aristóteles, con los 4 géneros, únicos existentes, como, ¿no? Lo que no nombra Aristóteles no existe, y después ya directamente cuando pasamos a Roma, de esos 4 nos quedan 2. Y Y no no importa, existen nada porque más. nunca alcanza el tiempo para Roma. Comedia, tragedia, ya está, se terminó el mundo. Y la verdad que me parece que está es muy valioso esto que vos traes de la multiplicidad de poéticas que están en juego en el mundo clásico, y que no son ni 2 ni 4, y que son un montón más. Y agreguemos, para complejizar más, lo que recién hablaba Vivi de las liminalidades, ¿no? Las zonas de cruce, de superposición, de contacto, de comunicación, umbralidad, de pasajes con otras prácticas, ¿no? Sí, en el mundo romano con el juego, así como en el mundo griego con la religión. Total. Así que la poética es como, casi yo diría, es un lugar de tránsito, ¿no? Como, sí. Como decía Vivi también, esta idea de no importa tal vez la entidad misma de la poética, sino los trayectos, ¿no? Las intermedialidades entre lo micro y lo abstracto, entre lo micro y lo macro, ¿no? Bueno, tenemos un cachitito para una preguntita o dos. ¿No más? Respecto de la historia, como creación sobre la forma que él pudo realizar para el terrorismo. Y a Vivi, digo a la gente que cuando da la atención, la verdad es que es muy bien, que es para la donde él, cuando fue todo el contexto de la carrera de Sí, por supuesto. Bueno, lo primero, decir que como dice Catalina, la obra de García Belloso es gigantesca, es enorme y tiene, además es un polígrafo, tiene una historia del actor en 3 tomos, ¿no? El arte del comediante, tiene una historia de la literatura argentina, digamos, tiene una cantidad de trabajos ensayísticos, tiene las famosas memorias digamos, que le publica de manera póstuma Juan José de Urquiza, y encima ahora se donaron todos los papeles de García Belloso que están en el CEDINCE, en el Centro de Investigación de Literaturas de Izquierda, ¿no? El que dirige Horacio Tarcos. Yo estuve más o menos revisando algún material, es un catálogo infinito de cantidad de cosas, pero no lo estuve trabajando para este tema todavía, sino para otro tema de García Belloso. Es un autor que me fascina, realmente, y que además es un autor muy conectado con el mundo, es decir, un gran lector, un tipo muy atento, que vivía metido dentro del campo teatral, no solo como artista, sino también como gran espectador. Por lo menos, por ejemplo, en el CEDINCE hay una enorme cantidad de cartas. Les recomiendo, si a alguien le interesa García Belloso, vayan, por favor, a revisar ese material. Y son cartas donde aparecen, por ejemplo, todas las lecturas y la experiencia de García Belloso como espectador de teatro en Buenos Aires, en Europa. Es un tipo increíble, García Belloso. No sé, entre 1000 cosas, por ejemplo, él es el que le pide a Marcelo Torcuato de Alvear que compre el Cervantes para crear la Comedia Nacional,
Totalmente. Lo iban o sea, el banco hipotecario lo estaba rematando por las deudas de María Guerrero y él es uno de los principales que lleva adelante la idea de tenemos que tener un teatro nacional. Bueno, él es el fundador del conservatorio, digamos, de música y de arte dramático. Es un hombre con una producción, yo no sé cómo hizo para hacer, además escribió más de 100 obras, muy interesantes, hizo producción narrativa, tiene, por ejemplo, una de las novelas que nosotros estudiamos dentro de lo que llamaríamos el espectador representado, es una novela sobre la vida teatral de Buenos Aires, que él publica, vieron en esas revistitas que se llamaban La Novela Semanal, etc. O sea, un tipo impresionante, impresionante. Yo recomiendo ponerse en contacto con este Centro de Investigación de Literaturas de Izquierda de Tarcus, porque además han publicado un catálogo con todos los materiales y les puedo asegurar que es como para dedicarle la vida directamente, porque hay manuscritos, cartas, ensayos, digamos, enorme cantidad de cartas que le envían a García Belloso. Yo estuve elaborando específicamente un tema que encontré ahí, que tiene que ver con Gabino el Mayoral, que es un sainete de 1897, dando clase, cuando yo estaba en la cátedra de Pelletieri, estábamos analizando García Belloso, el Gabino el Mayoral, y un alumno me dice, tengo otro texto, ¿no? Y ahí descubro que hay dos versiones de Gabino el Mayoral. Bueno, me voy a las memorias de un hombre de teatro, ¿no? El libro de García Belloso, me encuentro con que él dice que hay una versión falsa, una versión pirateada, que es la primera. Frente al éxito de García, de El Gabino el Mayoral, se publica una versión pirateada, y que recién él logra publicar la nueva versión mucho tiempo después. Bueno, hay muchas antologías del sainete porteño que siguen publicando la versión pirateada. Y por eso este alumno tenía la versión que el propio García Belloso califica de una versión falsa, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, apócrifa. Sí, Apócrifa. Hay que hacer filología. Exacto, total. Viste que Dice está que buena, ya no da. está buena. No, y termino diciendo que entre otras cartas que están en el CEDINCE, se habla de todo este episodio, quiénes piratearon la obra, la indignación de García Belloso. Bueno, es un tipo muy interesante para seguir estudiando, digamos, más bien para armar un programa de investigación y convencer a jóvenes investigadores de seguir por ahí. Voy yo. Sí, la tradición en la historia del teatro occidente de anfitrión es amplísima, amplísima. En algún momento que empecé a trabajar estos textos, también trabajé otro de Alfonso Sastre, por ejemplo, ahí hice un rastreo y hay un par de artículos así muy medulares que hacen las listas, directamente las listas que por supuesto incluyen a Molière, pero es sin duda, digamos, una obra muy singular. Sí, es gitero. Es una obra muy singular, dentro del corpus plautino, ¿no? Es muy singular, tiene todo ese prólogo maravilloso respecto del juego con la tragicomedia, bueno, en un montón de sentidos. Tiene muchas separaciones respecto de lo que podríamos describir como poética habitual, en el caso de Plauto, pero justamente tal vez por eso su éxito, su recepción tan amplia. A mí me parece, en la conferencia me interesaba pensar casos argentinos, ¿no? No ampliarlo más, porque entonces, claro, por supuesto que lo que hace Anfitrión Molière con Anfitrión es algo que tiene que ver con su contexto de producción. Y en este caso no tanto el análisis respecto de lo que para mí hacen estas obras que mencioné, sobre todo la de Ceneiros, que creo que plantea una cuestión muy interesante respecto de la identidad y de la esencia, ¿no? Creo que eso es un tema atractivo en Anfitrión, y entonces por eso es gitero, como dice Natalia. En este caso me interesaba más pensar
compartir con ustedes esta idea de que el estudio de la recepción ilumina zonas de lo antiguo, ¿no? Digo, eso es lo que me parecía central. Por eso estos ejemplos, porque aparte son en argentino, que creo que es algo central. Son técnicas de comedia del arte. Claro, sí, claro. Y ahí hay, viste eso que decís, lo de comedia del arte, clown, procedimientos circenses, hay algo ahí que se pega a Plauto, como le sale, ¿no? Sí. Un poco por ahí. Pienso también en el Plauto de Adrián Blanco, que Claro. no lo traje porque, bueno, se me iba mucho, era para poner dos ejemplos, pero el Plauto de Adrián Blanco también, ¿no? Como que también en la recepción habría como ciertas recurrencias que sin duda son contemporáneas, pero también son cosas que el texto antiguo habilita. Sí, pero además me parece que el estudio desde los espectadores, que también es algo que une los trabajos de ustedes, permite abordar al teatro que consideramos clásico o antiguo o de otros periodos históricos a partir de la noción, o sea, a partir de la plena idea de acontecimiento, porque hay muchas veces que se han enunciado cuestiones vinculadas a los textos griegos y latinos en relación a la irrepresentabilidad, por ejemplo, porque son parlamentos muy largos, por ejemplo, ¿no? Esos argumentos que aparecen y vos decís, discúlpame, nunca viste una obra de Bernard Marie Coltés. Si me estás Que diciendo solo son que, parlamentos largos. que lo único que tiene son parlamentos largos en donde los personajes no dialogan. No me podés justificar que tal obra no es para hacer en escena por ese motivo, porque es ridículo, ¿no? Entonces, me parece que está bueno esto de pensarlo desde la realización fáctica y desde la recepción, porque iluminan otras zonas a veces muy ocultas, obturadas por el análisis textual. Bueno, hay dos artículos, uno de Yero sobre los anfitriones y otro de Alba Romano, que tienen como un recorrido así bastante exhaustivo, si te interesa. Ah, bueno. Bueno, Buenísimo. si quieren, los invitamos ahora mientras armamos la mesa para las ponencias, que ya mismo está pegadita, me acabo de dar cuenta por el horario, habilitamos un bonobón de pasillo para seguir charlando con nuestros conferencistas mientras armamos la mesa que viene. Así que les agradecemos muchísimo, Jorge Dubati, Liliana Díez. Muchas gracias.
para